Bueno, chicos, vamos a hablar un poco de lo que son los géneros de televisión, ¿sí? Independientemente de dónde los consumas, si los ves en la tele, en los canales de aire o de cable, si los ves en plataformas de streaming, algunos de ellos. De todas maneras, vamos a explicar los géneros como son en sí mismos y después, en todo caso, en algunos de ellos vamos a hacer una diferenciación entre lo que pasa en la televisión, en los canales, y lo que pasa con las plataformas de streaming como Netflix, Amazon, Apple TV+, etc. Bueno, el primero de los géneros que vamos a ver es la telenovela, que es el que usamos de ejemplo en el video anterior. La telenovela es un género muy antiguo, ¿sí? De los primeros géneros de la televisión. Eh, y es un género bien latinoamericano, bien latinoamericano. En toda Latinoamérica, ustedes seguramente han visto, más allá de que no consuman telenovelas, pero han visto telenovelas mexicanas, brasileras, colombianas, bueno, por supuesto argentinas, ¿sí? Es un género bien latinoamericano. Y en Latinoamérica es muy importante. En cambio, en Estados Unidos, este género es un género menor. En Estados Unidos se llama soap opera. Y es considerado un género, digamos, no muy prestigioso, a diferencia de Latinoamérica. Bueno, algunas de las características básicas del género de telenovela, acuérdense que los géneros son esa especie de molde, ¿sí? Que tiene ciertos elementos que se repiten, más allá de que después cada programa tiene sus particularidades. Bueno, como elementos comunes, siempre por supuesto el tema central es un romance eh, entre dos personas que algo los diferencia y los separa. Sobre todo esa diferencia muchas veces tiene que ver con las clases sociales. Siempre o muchas veces hay alguien que tiene una mejor posición económica y otro que no, independientemente de que sea el varón o la mujer. Eh, Siempre hay alguna especie de villano que hace todo por separarlos. Normalmente suele ser el tercero o la tercera en discordia, el novio o la novia de alguno de los dos. Eh, Siempre hay mucha tragedia. Alguno pierde la memoria, el otro queda ciego, el otro pierde, le roban el hijo, se están por casar y entra alguien y suspende el casamiento, alguien queda paralítico en un accidente. Siempre hay mucha tragedia, mucho drama, es bien dramática la telenovela, ¿no? Que también se le dice culebrón a este género en el resto de Latinoamérica. Eh, Después, por supuesto que las temáticas, los estilos pueden ser muy diversos. Hay telenovelas que son más románticas, más naif. Hay otras que quizás son un poco más fuertes o que tratan algunos temas más relacionados con lo policial, quizás, o violentos, o más eróticas. Eso depende mucho también de dónde se pasan y en qué horario, ¿no? Como cosa también bastante común, las telenovelas suelen ir todos los días en los canales de televisión o de lunes a jueves, de lunes a viernes, de lunes a jueves, normalmente, y sí van en muy diferentes horarios. Hay telenovelas más de la tarde, telenovelas más a la noche. Esta diferencia en los horarios va a hacer también que sus temáticas o sus estilos puedan ser distintos también, ¿no? Y suelen ser programas que duran alrededor de una hora. Quizás un poquito más, quizás un poquito menos, pero más o menos la duración de una telenovela suele ser de una hora. Por otro lado tenemos la telecomedia. La telecomedia es un género bastante argentino. Después obviamente se fue haciendo en otros lados, sobre todo en el formato en el formato en que vamos a explicarlo nosotros. Eh, Quizás una de las primeras telecomedias de los últimos años, digamos, fue una telecomedia de Polka, de la productora de Adrián Suar, en Canal 13, del año 98, que se llamaba Gasoleros. La telecomedia es una especie de deformación, o un derivado, mejor dicho, de la telenovela. Es como una telenovela, pero es mucho más familiar, es más liviana, está quizás dirigida a toda la familia, es un poco más graciosa, tiene menos tragedia, tiene más elementos de comedia, más elementos cómicos, incluso hasta puede tener música, hay telecomedias con musicales en el medio, con gente que canta.
Eh, sí hay romance, por supuesto, siempre el romance es lo central, pero quizás tiene la particularidad de la telecomedia que suele tener parejas de distintas edades. Suele tener por ahí una pareja más adulta y alguna más adolescente, porque una de las características de la telecomedia es que busca abarcar como target, hacia donde apunta, un poco más a toda la familia. Por eso es más liviana, es menos trágica, ¿no? Eh, Suele ir de noche, porque es el momento por ahí en que la familia más puede reunirse alrededor del televisor. Eh, Suele durar una hora aproximadamente también, como decíamos antes de la telenovela. Eh, pero básicamente tiene estas características que decíamos antes, ¿no? Quizás un ejemplo de los últimos años para que puedan entender por ahí la diferencia entre una telenovela más trágica y una telecomedia un poco más liviana y familiar, sería Esperanza Mía, por ejemplo. Que más allá, insisto, de que no lo hayan visto, seguramente les sonará, ¿no? Donde hay más humor, más comedia, más situaciones más disparatadas, menos trágica que una telenovela. Eh, bueno, esas son un poco las características de la telecomedia. El tercer género que vamos a ver en este video son las sitcom. Las sitcom es un género bien norteamericano, bien de Estados Unidos, y que es una sigla en realidad que viene de las palabras situation comedy, es decir, comedia de situación. Las sitcoms siempre son comedias, siempre tienen ese tono, ¿sí? Eh, y vamos a hacer sí acá la diferenciación en qué pasa en la televisión, en los canales en Estados Unidos, que después también obviamente se ven en canales de acá, y qué pasa con eso en las plataformas, porque probablemente ustedes han consumido, consumen o ven sitcoms más en las plataformas que en los canales, ¿no? Pero hay que hacer esta diferenciación. Después, por supuesto, que hay sitcoms que son propias de plataformas. Bueno, ¿qué pasa en la tele? Tanto en Estados Unidos y después se puede replicar en canales en general de cable acá en Argentina. La situation comedy, la sitcom, son esos programas que duran media hora. Que cuando se transmiten en la tele originalmente, duran media hora. Esa media hora está compuesta por el capítulo, que suele durar entre 21 y 22 minutos, y el resto es publicidad. Por eso cuando vos ves una sitcom, no en la televisión, no en, qué sé yo, en Canal Warner o en Sony o en alguno de esos canales, sino que cuando vos lo ves en una plataforma como Netflix, viste que los capítulos duran alrededor de 21 o 22 minutos. Cuando se pasa en la tele, o cuando se pasó eso originalmente en la tele, ese capítulo duraba media hora porque los 8 minutos restantes aproximadamente son publicidad, que en las plataformas no está. ¿Sí? Siempre son comedias, como os dije antes. Tienen algunas características, son súper diversas, pero hay como algunas características comunes que son, por ejemplo, que siempre una sitcom suele tener 3 4 escenarios que se repiten siempre. El living de la casa de uno de los participantes de la comedia, el bar donde se juntan a tomar café o cerveza, la oficina donde trabajan los protagonistas, y que esos escenarios se repiten durante las 10 temporadas que dura la sitcom y aparecen siempre. Después por ahí cada capítulo tiene escenarios propios que corresponden a la historia de ese capítulo, ¿no? Pero hay como escenarios que se repiten siempre. Suele tener risas o pregrabadas o con reidores cuando se filma, cuando se graba la sitcom, o a veces también se suele algunos capítulos especiales grabarlos con público, que están viendo cuando se filma, pero siempre hay risas ahí, quizás dando vueltas. Eh, las sitcom normalmente tienen una historia lineal que vos vas siguiendo. Si vas siguiendo las 5 o 6 temporadas que tiene la sitcom, hay una historia que va contándose capítulo tras capítulo. Pero al mismo tiempo, en general en las sitcoms, los capítulos son una historia independiente. Es decir, más allá de que se va contando y se sigue contando la historia lineal de los amigos, de las parejas o de lo que fuera, cada capítulo es autoconclusivo. Es decir, que yo podría ver un capítulo suelto de una sitcom y por ahí
lo entiendo, me río, me divierto, sin necesidad de seguir toda la historia de las 7 temporadas que tiene esa sitcom, ¿no? Cuando se pasa originalmente en Estados Unidos o donde fuera, originalmente en la sitcom van una vez por semana. Y las temporadas suelen durar entre 20 y 24 capítulos. Es decir, que más o menos una temporada quizás vaya, no sé, de mayo a noviembre, porque se pasa una vez por semana. Cuando esa sitcom, por ejemplo, vamos a dar como un ejemplo típico de esto que muchos de ustedes conocen, aunque no la hayan visto y muchos seguramente las vieron, es Friends. Friends es la típica sitcom que podemos dar como ejemplo entre muchísimas otras, ¿no? Pero fíjense que dura media hora cuando se pasaba originalmente, los capítulos si vos los ves en Netflix o los bajas de internet duran 21 o 22 minutos. Y cuando eso se pasaba en la tele, insisto, se pasaba una vez por semana. Cuando se estrena o cuando una sitcom se cuelga, se sube a una plataforma de streaming, que se sube toda junta, bueno, tenés todos los capítulos juntos ahí. Y ahora que por ahí las plataformas hacen sus propias sitcoms, o sea, Netflix, Amazon, etcétera, hacen sus propias sitcoms, quizás cuando te ponen la temporada completa, quizás a veces esas temporadas son un poco más cortas, son 10, 12 capítulos aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa en Argentina con esto? En Argentina no, en la tele no está la costumbre de los programas de media hora, no existe. Lo que pasó acá en Argentina con la sitcom fue que hubo una época que, sobre todo el canal Telefe, compró los derechos de sitcoms norteamericanas para hacer la versión argentina. La primera de estas fue, por ejemplo, La Niñera. La Niñera, que es una sitcom antigua de Estados Unidos, por ahí alguno la vio, se hizo su versión argentina. Telefe compró los derechos y hizo la versión argentina. Lo mismo pasó, por ejemplo, con seguramente la que más conocen ustedes, que es Casado con Hijos. Casado con Hijos es la versión argentina de una sitcom norteamericana que se llama Married with Children. O sea, tiene la traducción exacta, ¿no? Y que tiene las mismas características más o menos, en los personajes, en lo que pasa, etc. ¿Qué pasaba cuando se transformaba la sitcom acá en Argentina y que por ejemplo pasó con Casados con Hijos? Acá los programas no iban una vez por semana cuando se pasó originalmente en la televisión. Y lo mismo pasó con otras sitcom como La Niñera, entre otras, que se hicieron acá en Argentina. Sino que iban todas las semanas. Iban todos los días. ¿Sí? Y al transformar los capítulos a la idiosincrasia argentina, al mismo tiempo se estiraban un poquito más, porque acá no está la costumbre de los capítulos de 20 minutos o de media hora. Entonces quizás se estiraban un poquito más, o quizás en algunos casos se pasaban 2 capítulos juntos. Y la otra diferencia es que al pasarse todos los días, quizás lo que en Estados Unidos eran 9 temporadas, y correspondía a 9 años, acá en Argentina pasaba en un año. Entonces por ahí, en La Niñera, ponele, que La Niñera justamente cuidaba a un nene, la primera temporada en Estados Unidos cuidaba a un nene de 9 años. Cuando terminó la 10ª temporada, ese nene ya tenía 18 años, 19 años. Acá en Argentina eso no pasaba, porque todo estaba concentrado en un solo año porque se pasaba todos los días. ¿Sí? Esas son un poco las características principales de la serie. Bueno, en cuarto lugar tenemos las series, que es quizás también uno de los géneros más conocidos, ¿no? Vamos a verlo primero, el género serie corresponde originalmente, digamos, y lo que más consumimos nosotros, es al género en Estados Unidos. Bueno, a diferencia de la sitcom que veíamos antes, una de las características principales de una serie es que sus capítulos duran alrededor de una hora, cuando se pasan en la televisión originalmente, ¿sí? En un canal de cable, en un canal de tele de Estados Unidos. Duran una hora. Lo mismo que decíamos con la sitcom. Esa hora, cuando vos le sacás la publicidad, los capítulos son de 42, 43 minutos. El resto era publicidad. Por eso cuando vos después ves una serie en una plataforma de streaming que antes en realidad se pasó en televisión, que no es original de esa plataforma, vas a ver que los capítulos duran 42, 43 minutos. Pero cuando se pasó en la tele duraban una hora, con la publicidad. Cuando se pasaban en televisión también esos capítulos iban una vez por semana.
Entonces también pasaba lo mismo que veíamos antes con las sitcom, ¿no? Se pasaban una vez por semana y más o menos las temporadas eran entre 20 y 24 episodios, 20 y 24 capítulos. En los últimos años se está usando también lo que se llama mid-season, que es por ahí la temporada, esto se usa mucho por ejemplo en series como Vikings, que por ahí se hacen en The Walking Dead también, que es otra serie muy conocida. Se pasan 10 capítulos, 12 capítulos, se corta la temporada, quizás pasa un mes y medio, 2 meses como muchísimo, y se pasa a la segunda parte de esa temporada con otros 10 capítulos más, por ejemplo. Cuando esas series se pasan a una plataforma de streaming, bueno, se pone normalmente la temporada toda junta, ¿no? Como estamos acostumbrados a verlo, y por supuesto ahí no hay horarios, uno decide cuándo verlas. Por supuesto que las temáticas de las series son infinitas, o sea, hay de todo lo que se te ocurra, con una producción increíble, sobre todo las series de afuera, por ejemplo. También nos hemos acostumbrado a consumir series no solo norteamericanas desde las plataformas de streaming, sino series por ahí, qué sé yo, alemanas, españolas, israelíes, hay de todo, de lo que se te ocurra de todos lados. Quizás como ejemplos, vos tenés por un lado las series que cuentan una historia, que van contando una historia que vos para entenderla tenés que ir viendo todos los capítulos. Te doy un ejemplo de una serie propia de una plataforma de streaming que, como decíamos antes con la sitcom, quizás cuando es la serie es de una plataforma de streaming, las temporadas son más cortas, por ahí son de 8, 10, 12 capítulos, no de 24 como una serie que antes se pasó en televisión. Entonces vos tenés las series, como decía recién, que cuentan una historia lineal, ¿sí? Primera temporada, segunda temporada, tercera temporada, etc. Tipo Stranger Things, ponele. Y tenés algunos casos de series con capítulos independientes. Así que cada capítulo es una historia y que incluso tiene actores distintos, absolutamente diferentes. Tipo, por ejemplo, Black Mirror. Pero lo más común es cuando se va contando una historia lineal. Como último género que vamos a ver en este video hoy, tenemos el género unitario y o miniserie, que sería este género lo mismo que las series para Estados Unidos y para otros países del mundo, pero en Argentina. En Argentina la serie se la llama, en el medio, unitario o miniserie. Cuando se pasa en la televisión, porque estamos hablando de géneros de tele, se pasa una vez por semana, a diferencia de la telenovela, de la telecomedia. Por eso se la llama unitario, porque se pasa una vez por semana. Es un género súper prestigioso y la diferencia entre unitario y miniserie básicamente es que el unitario va todo el año. O sea, de marzo a noviembre, ponele. Tipo, te doy un ejemplo, no sé, El Puntero, una serie de Canal 13. Signos, otra serie de Canal 13. Unitario, de Canal 13. La miniserie es cuando no va todo el año, sino que es una cierta cantidad de capítulos. La temporada o la miniserie en sí misma. En Argentina las miniseries suelen tener 13 capítulos aproximadamente. Por ejemplo, Los Simuladores. Tiene una serie muy conocida también. Una miniserie muy conocida. Después puede ser que cuando se pasa ese unitario o esa miniserie, El Marginal, por ejemplo, otro ejemplo, a una plataforma, bien, se la pone toda la temporada junta como si fuera una serie extranjera. ¿Tá? Pero originalmente cuando se pasó en Argentina se pasaba una vez por semana y por eso se llamaba unitario o miniserie de acuerdo a la cantidad de capítulos. Por supuesto que en los últimos años también han empezado a aparecer en las plataformas unitarios o miniseries que normalmente uno llama serie argentinas propias de la plataforma, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la diferencia entre las series y unitarios o miniseries, sea de afuera o sea de Argentina. Bien, en el próximo video vamos a ver los géneros que faltan y a partir de ellos, ustedes de todo lo de hoy, más los próximos que veamos, van a tener que hacer un trabajo que les explicaré también la semana próxima.